Iniciamos así con nuestro primer conferencista, con el tema Los principios rectores del procedimiento administrativo y su aplicación al ámbito tributario. Lo es el doctor Rigoberto González Montenegro, procurador de la Administración. En primer lugar, agradezco a los magistrados del Tribunal Administrativo Tributario la invitación que me cursaron para participar en este cuarto Congreso Internacional de Derecho Tributario, que tiene como tema específico y concreto derechos fundamentales y tributarios, y en el cual me asignaron lo referente a los principios rectores del procedimiento administrativo y su aplicación en el ámbito tributario. Para poder ubicar este tema, o mejor dicho, siempre los temas en los que uno va a abordar y debatir tiene que ubicarlo en un contexto para poderlo comprender a cabalidad de qué trata, ¿sí? ¿Por qué es importante esto de la aplicación de los principios rectores del procedimiento administrativo en el ámbito tributario? Pero para poderlo comprender tenemos necesariamente que saber que para ubicar el problema que éste entraña, hay que verlo en el contexto de lo que se llama el Estado constitucional de derecho. Partiendo del supuesto que es un Estado, o no cualquier tipo de Estado, donde impera una constitución, pero tampoco cualquier tipo de constitución. Debe ser una constitución que responda a los conceptos de lo que implica el constitucionalismo, una norma que consagra una serie de valores sobre los cuales se sustenta el sistema democrático. Por lo tanto, no es un problema de un simple formalismo, sino también de un tema material, de contenido, ¿no? Es ahí donde tenemos que ubicar toda la problemática que entraña los principios rectores del proceso administrativo y su incidencia, su aplicación en el ámbito tributario. Pero eso no es suficiente. También tenemos que preguntarnos, dentro de este Estado constitucional de derecho, cómo se aborda el tema tributario, ¿sí? Porque de lo contrario, podemos irnos directamente a lo concreto y no le encontramos sentido a esto de los principios. ¿Y cuál es su importancia y cuál es su relevancia? Bueno, en nuestra Constitución, como en la mayoría de las constituciones de los estados, las constituciones actuales, señala claramente un principio fundamental que a su vez constituye obviamente un derecho, y para otros también, además de un derecho, entraña un tema de una garantía. Nuestra Constitución es bien concreta y clara cuando dice que nadie está obligado a pagar contribución ni impuestos que no estuvieran legalmente establecidos, primer supuesto, y cuya cobranza no se hiciera en la forma prescrita por las leyes, segundo supuesto. Hay ahí toda una filosofía político-doctrinal, filosófica, que nos dice claramente lo siguiente: en el Estado se pueden establecer impuestos, sí, ese no es un tema de debate, pero lo que también nos dice entonces la Constitución, lo que usted no puede hacer es establecer a través de cualquier vía los impuestos. El único que podrá hacerlo es el legislador, la Asamblea, el Parlamento, porque eso tiene toda una concepción histórica, y por eso ubicaba el tema dentro del problema del constitucionalismo, dentro del Estado constitucional. Hubo una época no muy lejana en nuestra historia, y digo no muy lejana porque cuando uno ve la historia de la humanidad y del mundo por millones de años y miles de años, pues si nos remontamos 300 y 400 años atrás, todavía estamos aprendiendo a caminar en la humanidad. Hubo una época en que el monarca, en la época de la monarquía absoluta, era el que decía cómo voy a establecer las contribuciones y los impuestos que tienen que pagarme a mí para el reinado, ¿sí? Pero después llega una concepción y dice, no, esto no puede ser de esta manera, ¿sí? Y comienzan las luchas, los cambios y las concepciones políticas, y dice, a partir de ahora, los impuestos los fijamos nosotros mismos, ¿sí? Y eso nosotros mismos es quienes pueden hacer la ley.
A veces suena muy poético esto, pero en representación de todos, ¿no? La representación o el principio de la soberanía popular. Suena muy poético, pero tiene un gran contenido político. De manera tal que hoy día en Panamá, por más que el Ejecutivo quiera establecer impuestos, no lo puede hacer. Es más, ni siquiera a través de la facultad extraordinaria que le reconoce la Constitución para legislar a través de los famosos decretos ley, no lo puede hacer, porque la Constitución señala que este es un problema del legislador, es decir, de los que nos representan a nosotros en la Asamblea, entre otros Cheyos y sus muchachos, ¿sí? Ellos son los que tienen que tomar la decisión, tan simple como eso. Pero además nos dice la Constitución que así como no se puede establecer impuestos a través de cualquier tipo de norma jurídica, nos señala que también para poder cobrar esos impuestos tiene que ser a través de las formalidades legales. Y esto de las formalidades legales, ¿qué significa? Lo que prescriban las leyes, es decir, la ley que haga quien establece los impuestos. No hay otra forma, o por lo menos desde el punto de vista constitucional, no hay otra vía. Es dentro de ese contexto entonces que pudiéramos ir entendiendo esto de la aplicación de los principios rectores del procedimiento administrativo al ámbito tributario. Cobrar impuestos en un momento dado implica una controversia. Alguien puede decirle al cobrador de los impuestos, esto es abusivo, esto es arbitrario, yo no debo estos impuestos, o no la cantidad que usted me está diciendo. Y ante ese conflicto, ante esa controversia entre el que es el dueño del poder, que no es el que cobra el impuesto, el dueño del poder no es el que cobra el impuesto, el dueño del poder es el contribuyente, el obligado al tributo, ese es el dueño del poder. Y le dice al que le va a cobrar, esto es injusto, esto es arbitrario, y por lo tanto tenemos que dirimir esto. Y eso se tiene que hacer a través de un procedimiento. Y ese procedimiento tiene que estar fijado en la ley. Entonces tenemos que ver cuáles son los principios rectores que en ese momento, y no me voy a meter en ese tema del procedimiento tributario porque en el programa veo que eso le toca a alguien, creo que mañana, ¿no? Nada más lo menciono así para desarrollar la idea, que cuando llegue ese momento, ¿en base a qué parámetros vamos a resolver esa controversia entre una persona que es la dueña del poder y el que tiene que cobrar los impuestos, e inclusive, si se quiere, en nombre del Estado del cual él representa? Cuando digo que el ciudadano es el dueño del poder, no es porque me dé la gana decirlo, sino porque si creemos en la Constitución, hay un artículo 2 en nuestra Constitución que dice que el poder público emana del pueblo y el pueblo es el ciudadano, ¿sí? Luego entonces el dueño del poder no es el presidente, no son los ministros, no son los miembros de la Asamblea, no es el procurador de la administración, no es el procurador general, no son ninguna autoridad, es el pueblo. Entonces este señor que le dice a sus propias autoridades que el impuesto que se le va a cobrar no se ajusta a la realidad, tiene que dirimirlo a través de un procedimiento, ¿sí? Y ahí surge entonces el gran problema. ¿Bajo qué parámetros vamos a resolver esa controversia? Entonces la introducción es cuáles de los principios rectores del procedimiento administrativo me van a aplicar a mí en una controversia donde hay un tema de unos cobros de impuestos, que es el problema del procedimiento tributario. Podemos teorizar aquí y citar todos los autores que han abordado el tema, pero el tema es uno en concreto y lo escuchamos hoy día más que nunca, ¿sí? Hoy día lo que más se habla en los medios de comunicación por expertos y no expertos, o por los que se creen que son expertos y los que se creen que no son expertos, que de pronto lo saben mejor, porque los temas de derecho muchas veces son un problema de sentido común y no de tanta teoría y tanta doctrina, no porque no sea importante. Y el tema ese es el llamado debido proceso legal. Sobre esa base se estructuran y se desarrollan esto de los principios rectores del procedimiento administrativo.
La pregunta que tengo que hacerme es, ¿qué incidencia o si eso se aplica en el ámbito tributario? Que es el tema a debatir. Muy bien, nuestra Constitución también establece de forma clara y precisa, las interpretaciones son las del debate y la discusión, qué alcance tiene esa norma. En un artículo de la Constitución, el artículo 32, nos señala en palabras bien concretas qué es esto del debido proceso. ¿Qué es esto de aquel proceso que tiene que ajustarse a unos parámetros para que mínimamente se puedan resolver controversias y racionalmente podamos entender, bueno, se hizo algo que implica lo más cercano a la justicia? Dice el artículo 32 de nuestra Constitución que nadie será juzgado sino por autoridad competente, y no dice tribunales de justicia, dice autoridad competente, un concepto bien amplio, y conforme a los trámites legales, que guarda relación con lo que ya veíamos hace un momento de eso de la cobranza de los impuestos tiene que hacerse de acuerdo a la forma que prescriba las leyes, es un procedimiento, y no más de una vez por la misma causa penal administrativa, policiva o disciplinaria. La primera pregunta que me hago aquí es, ¿el proceso administrativo qué tipo de proceso pudiera ser como para poder determinar si los principios rectores del procedimiento administrativo les son aplicables? Nos vamos a ahorrar esto muy rápidamente, ¿no? Cuando se creó el actual tribunal tributario, lo dice así, tribunal administrativo, entonces el problema ahí es de índole administrativo, ¿sí? Entraña un problema de interpretación de las normas, un problema jurisdiccional, pero dentro del ámbito administrativo. Entonces, es ahí donde vamos a ubicar el problema ¿no? No de carácter policivo, no de carácter disciplinario, sino el debido proceso que tiene que aplicarse también en el ámbito administrativo. Dicho de otra forma, en Panamá ni en ninguna parte del mundo hay más o menos un debido proceso legal, o un menos proceso legal, o un más o menos proceso legal. El proceso legal es uno solo, el debido proceso es uno solo, ¿sí? Y por lo tanto lo recoge nuestra Constitución y ahí están los parámetros. ¿Qué significa esto? Que ese debido proceso legal que en una época en nuestro país se interpretó que solamente era para el ámbito penal, después se amplió y se decía que era para el ámbito también del proceso civil. Y ya más modernamente eso no se discute. El debido proceso legal es para todos los casos donde haya que debatirse a través de un proceso. No hay un solo tema de debate que entrañe la aplicación y la solución de una controversia que no tenga que ajustarse al debido proceso legal. Mandato de la Constitución. Y por lo tanto, así como se aplica en el ámbito administrativo, es obvio que tiene que aplicarse ese debido proceso legal en el ámbito tributario. Ahí tenemos ya hasta ahora una pequeña o una primera respuesta a esto de los principios rectores del procedimiento administrativo y su aplicación al ámbito tributario. Dicho de otra forma, así como el debido proceso legal o expresado de otra manera, así como el procedimiento administrativo, cualquiera que él sea, tiene que resolverse, sustanciarse dentro de los parámetros del debido proceso legal, de igual forma, en el ámbito tributario, cuando existe una controversia, tiene que ajustarse de acuerdo a lo que implica el debido proceso legal. No queda excluido. Pero alguien pudiera hacer, bueno, pero este señor está haciendo una afirmación y ¿cómo la puede probar? ¿Sí? Hoy día lo importante es eso, ¿no? Cuando usted hace una afirmación, tiene que probarla. Porque si no está la prueba, queda en una simple argumentación. Entonces, tengo que concretar lo que acabo de señalar. ¿Qué es esto de los principios rectores del procedimiento administrativo? ¿Dónde existen? ¿En qué consisten? ¿Cómo se comen? ¿Cuál es la sazón de los mismos? Bueno, podemos también discutir y teorizar, pero vamos a lo concreto, ¿no? Por allá por el año 2000 se aprobó una ley todavía vigente, la ley 38 de 2000, que regula el tema de la Procuraduría de la Administración y
problema del procedimiento administrativo, tiende y busca uniformarlo. Y hay un artículo 34, dicho de manera bien simple, es de las primeras normas, donde nos da la pauta y que nos permite sustentar, probar lo que acabo de afirmar. En ese artículo 34, de forma señala que las actuaciones administrativas en todas las entidades públicas, la pregunta que yo me haría es que si la secretaría, el departamento, que tiene que ver con la cobranza de los impuestos, ¿dónde yo lo ubico? ¿En la asamblea? ¿En el órgano judicial? Bueno, en nuestra Constitución la ubica en un ambiente que es el órgano ejecutivo, el que tiene que ver con la administración del Estado. Entonces, cuando aquí me dicen que las actuaciones administrativas en todas las entidades públicas se efectuarán con arreglo a normas, comienza señalando de informalidad, uniformidad, economía, celeridad y eficacia, garantizando la realización oportuna de la función administrativa sin menoscabo del debido proceso legal. Sin menoscabo del debido proceso legal. Dicho de otra manera, yo no sé cuáles son las funciones que le corresponde a usted en este ministerio. Yo no sé cuáles son las competencias que le ha atribuido a usted la ley en esta institución. Yo no sé cuáles son, pero independientemente de cuáles son, usted tiene que llevar a cabo las actuaciones administrativas de acuerdo a estos principios, pero nunca se olvide que no puede hacerlo en menoscabo del debido proceso legal. Tan simple y sencillo como eso. Y ahí después enumera, ¿no?, los ministros de Estado, los directores de entidades descentralizadas, gobernadores, alcaldes y demás jefes de despachos velarán respecto de las dependencias que dirijan por el cumplimiento de esta disposición. Todos los que tengan la capacidad de tomar decisiones tienen que velar por esto. Por lo tanto, tenemos ya algo que nos indica a nosotros que los principios rectores del procedimiento administrativo, obvio, también son aplicables en el ámbito tributario. Pero bueno, ahí no nos dice qué es esto del debido proceso legal como para poder determinar si dentro de esos criterios vamos a encontrar esos principios rectores del procedimiento administrativo. Y en esa misma ley, ya al final, en el numeral 31 del artículo 201, define lo que implica el debido proceso legal y señala cuáles son los aspectos fundamentales del mismo, que terminan siendo los principios rectores del procedimiento administrativo. Y ahí los enumera. ¿Qué es eso del debido proceso legal? La norma nos lo responde. Cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, nunca lo olvidemos, y modernamente los que dicen los tratados y las convenciones de derechos humanos, ya veremos por qué. En materia de procedimiento, que incluye los presupuestos señalados en el artículo 32, los toma para sí, de la Constitución y señala el derecho. Si no sabemos cuáles son, el legislador se interesó en recordárnoslo. El derecho a ser juzgado conforme a los trámites legales, el legislador, y ahí dice dar derecho a audiencia o ser oído a las partes interesadas, el derecho a proponer y practicar pruebas, el derecho a alegar y el derecho a recurrir, y el derecho a no ser juzgado más de una vez por la misma causa penal, policiva, disciplinaria o administrativa. Hago un comentario aquí aparte. Acuérdense que esta es la ley 38 de 2000, y en aquel momento cuando se regula esto, se adelantó en el tiempo 4 años al constituyente, porque cuando se modifica la Constitución en el 2004, se adiciona al artículo 32 uno de estos aspectos que aparecía ya en el 2000, ¿sí? Entonces ya vemos claramente lo que implica esto del debido proceso legal. Esos son, en última instancia, los principios rectores del procedimiento administrativo. El derecho a ser notificado. A mí me gustaría ver que hoy día le abran un proceso administrativo o disciplinario a alguna persona y él se entera cuando lo llaman y dice, oiga, venga acá a notificarse, o que ya usted fue sancionado. Y dice, pero ¿cuándo
¿En qué momento? ¿A qué se debió esto? Entonces la norma, cuando habla del debido proceso, nos lo está diciendo. Nadie puede ser juzgado, nadie puede ser investigado, nadie puede entablarle un procedimiento administrativo si no ha sido notificado. Y eso de la notificación no es una simple formalidad, es para que usted sepa que hay un procedimiento en contra suya y usted tenga la posibilidad de lo que viene después, poderme defender. Y ahí sigue señalando. El derecho a hacerse parte. Bueno, ya que usted me acaba de notificar, yo soy parte allí. Y usted ahora no va a quedarse solo, usted me va a escuchar a mí, porque más adelante está lo del derecho a ser oído. Y esto no es un favor que se le hace al administrado. Esto no es una de que, bueno, dale notificación, déjalo que participe, pero no importa. No, no, no. Es para hacer eficaz sus derechos dentro de este problema, de ese procedimiento. Eso entraña el debido proceso legal. A veces nos quedamos con la simple formalidad y veremos más adelante que eso ha ocurrido, lamentablemente, ¿sí? Pensamos que el debido proceso es una simple ritualidad. En más de una ocasión escuchaba, y a veces todavía lo escucho por ahí, cuando van a indagar a una persona, no, pero es que ese es el derecho a que él se defienda, no, es que yo no quiero que me formules cargo. Ahí no hay elementos para que tú me formules. No, pero es que es una simple indagatoria. Es que ya me estás dando la condición de imputado y ya tú partes de un supuesto que has acreditado un posible acto delictivo y me vas a imputar cargos a mí. Yo no quiero que ese momento llegue. Permíteme defenderme antes de. ¿Sí? Eso es a grandes rasgos lo que viene a decirnos esto de la notificación. Bueno, esto de la indagatoria, obviamente que estoy hablando todavía lo que queda del proceso penal en Panamá, en este distrito judicial. Ya eso ha cambiado, todo ese paradigma está cambiando con aquello del sistema penal acusatorio, ¿no? Que ya el fiscal no puede decidir sobre esos temas, sino que tiene que ir ante un juez de garantía. Pero el derecho de acceso al expediente administrativo, usted no le puede negar a una persona ver qué es lo que usted está adelantando allí. La única forma que yo pueda defenderme es viendo qué es lo que usted tiene acá, ¿sí? Acceso al expediente administrativo. ¿Cuántas veces? Bueno, lo puedo hablar con propiedad porque aunque fue muy poco, en mi otra vida de hace poco fui abogado litigante, ¿sí? Y uno se encuentra con todo esto, ¿sí? Con todas estas situaciones, no digo que en todos los casos, pero lamentablemente todavía ocurre, que pides ver el expediente, no, eso está para una firma, venga mañana, y vas mañana y dices, no, ahora lo tiene otra persona, y te van paseando, ¿sí? Y cuando tú vas a ver, hay un expediente que es así, administrativo, y tú dices, bueno, ¿y eso cuándo lo hicieron? ¿En qué momento? ¿Por qué no me permitió verlo desde un principio, ¿sí? Eso tiene que ver con esto. Desde el mismo momento que se inicia el procedimiento administrativo, ese mismo momento tiene derecho a ver qué es lo que hay allí. Para el derecho o el ejercicio del derecho a la defensa, el derecho a formular alegaciones y de probar, el derecho a recurrir. Y esto último es bien importante, ¿no? El problema de nosotros es que cuando uno ocupa ciertos cargos públicos, pensamos, nos dejamos o somos de creer que como ya yo estoy en ese cargo público, yo soy el único que sé, ¿sí? Mi opinión es la única verdad. Y si soy juez, todos los demás están equivocados. Sí, todos los demás están equivocados. ¿Por qué? Yo soy el que decido. Yo soy el que tengo el poder. Y luego entonces todo el mundo a acatar y escuchar. No, 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 no. Está la posibilidad de controvertirle. Está la posibilidad de recurrirle, de impugnarle lo que usted considera es la única verdad. Otro tiene que ver lo que usted acaba de decidir. Y ese otro verá cuáles fueron los criterios que usted utilizó para llegar a esa conclusión, pero también me va a oír a mí. Y es bastante probable, y ocurre, y esa es la virtud de la posibilidad de recurrir, que lo que usted pensaba que era inamovible, se lo van a anular, se lo van a revocar o se lo pueden modificar. Todo eso entraña a grandes rasgos el problema del debido proceso legal. No lo acaba todo, ¿no? Porque hay que verlo en el desarrollo. Y esos principios rectores, la pregunta que debemos hacernos es, ¿se aplicarán en el ámbito tributario?
llegan nada más hasta ciertos procedimientos administrativos, pero cuando toca la puerta, en el ámbito tributario, el que está en la puerta le dice, no, aquí esto no entra, eso es para otra puerta, para acá no. Y ahí le pondrían una puerta como está la puerta en la entrada al infierno, ¿no? El que entra aquí, que pierda toda esperanza. Aquí no hay debido proceso, aquí no hay derecho a recurrir, aquí no hay derecho a aportar pruebas. Aquí se resuelve la cosa de otra manera. ¿Sería esa así? Y en materia tributaria, obviamente. En el ámbito tributario, los mismos principios que entrañan el debido proceso legal terminan aplicándose en el ámbito tributario. No hay una separación, no la puede haber. Yo sé que esto es objeto de debate, yo creo que los congresos es para eso, ¿no? Para discutir, para debatir. Si yo viniese aquí pensando que vengo con una verdad absoluta, obviamente que alguien estaría autorizado de alguna parte, por allá atrás tiramos una silla, ¿qué se está creyendo? ¿Sí? O bueno, un tomate, no sé, algo más blando, ¿no? No, esto es para debatirlo, discutirlo. Y siempre es bueno que haya discrepancia, es la única forma que las cosas puedan avanzar, ¿no? Que uno pueda corregir, que uno pueda actualizar. Pero bueno, hay una norma en la Ley 8 del 2000, el artículo 155, este es el que creó el Tribunal Administrativo Tributario, ¿no? Ese artículo me gusta porque va haciendo una serie de supuestos o señalando una serie de aspectos que en última instancia no tienen más que ver con el problema del debido proceso legal. ¿A qué tiene derecho el obligado tributario? Los obligados tributarios, ¿a qué tienen derecho? Comienza diciendo, derecho a un trato con respeto. ¿Qué le está diciendo al que va a resolver los temas tributarios? Oiga, es que eso que usted está tratando ahí tiene que ver con una persona, con un ser humano. Eso no es una cosa, ¿sí? Trátelo con respeto. No se olvide nunca de eso, no lo atropelle. No abuse de él. Trátelo con respeto. Y sigue enumerando, ¿no? Derecho a ser considerado, tratado como un contribuyente cumplidor y tal y tal y tal. Esa es la presunción de inocencia, ¿sí? Mientras tú no pruebes lo contrario, él es un contribuyente que está al día con el pago de sus impuestos. Yo no lo interpreto más que de esa manera, y eso es debido proceso, ¿no? Derecho a estar asistido por sus asesores y todo eso, debido proceso. Para hacerle frente al tema tributario que se va a desarrollar o se está desarrollando, permítame defenderme. Y aquí yo tengo a mis asistentes, a mis asesores que saben de la materia. Usted del otro lado tiene expertos en este tema, de pronto tiene todo un equipo, permítame a mí también para defenderme eficazmente, participar también con mi equipo. Derecho a saber qué está haciendo, derecho a saber que está siendo revisado o auditado por la administración tributaria. Derecho a conocer el expediente, ¿no? ¿Qué es lo que hay allí? Infórmeme, ya me notificó qué es lo que ustedes están haciendo. Quiero defenderme. El acceso a conocer. Acuérdense que esto tiene que ver con el principio de transparencia. El principio de transparencia obliga al Estado en toda la información de acceso público y en esta que es de carácter personal, con mayor razón. Usted está llevando una causa que puede afectarme en mis derechos, luego entonces yo quiero saber todo lo que usted está llevando allá. No me puede tener en una parte y que no, este es acá aparte, este es para nosotros, la suya es aquella. No. Todo lo que está ahí es producto de esa causa, tengo derecho a saberlo. ¿Sí? Eso es lo que dice la norma. Derecho a tener acceso a los informes y actuaciones realizadas en el expediente de la revisión o auditoría. Y aquí hay uno que también, por eso reafirmo esto, lo del debido proceso, ¿no? Me quedan 16 minutos. Es así, va a la inversa, ¿no? Es que hace un momento vi que eran 21, digo, pensé que iba por 21 minutos. Y ahora vi ahí que me quedan 16, termino en 2. Derecho a no ser revisado o auditado 2 veces por un mismo tributo en un mismo periodo. Y ahí viene una excepción. La prohibición del doble juzgamiento me lo traen acá, ¿sí? Y le dicen, en un mismo periodo no puedes cobrarle 2 veces el mismo impuesto. Debido proceso, a grandes rasgos, ¿no? No entro en más detalle porque
me estaría inmiscuyendo en el que va a hablar del proceso tributario, pero ahí están los principios rectores, que en una forma están redactados de forma distinta en la ley 38, pero es lo mismo. Lo redactas de otra forma, quizás de una manera mucho más clara, más expresiva, pero termina siendo lo mismo. Principios rectores del debido proceso legal. Y eso entonces me lleva a una reflexión final, ¿no? Siempre que uno va a determinar y tratar de entender, o cuando uno participa en un debate dentro de un proceso, dentro de un procedimiento, sea administrativo o tributario, siempre hay que ubicarlo en el contexto en el que esto se da. Es decir, lo que está ocurriendo en ese país en un momento dado. Cómo está la situación política, cómo se está entendiendo la democracia. Porque es lo que me va a poder permitir a mí hasta dónde lo que dice la Constitución en verdad se está cumpliendo. Lo que dice la ley sobre el debido proceso en verdad me permite a mí defenderme. ¿Sí? Porque de nada sirve que a una persona la notifique y diga, déjalo que haga lo que quiera, que aporte todas las pruebas que quiera. Al final, decimos así aquí, ¿no? Bien, lo vamos a fregar. ¿Sí? Porque esto no es un problema de un simple cobro de un impuesto, esto es una persecución política. Así que él ya está marcado y aquí no vale debido formalmente. De pronto le permite, le notifica, venga acá, mire lo que hay aquí contra usted, presente las pruebas, pero en el fondo es un mecanismo, es una vía para asfixiarlo, para perseguirlo o para anularlo. Quédate calladito, no estés molestando, porque si no, mira que aquí están mis inspectores, no sé si se llaman así, inspectores de impuestos, aquí está. Por eso es que hay que entender el contexto político donde ciertas controversias se están llevando a cabo, porque de lo contrario, dentro de 10 años, dentro de 15 años, 20 años, cuando uno analiza esto, dice, oye, pero qué raro, ¿por qué en un momento dado aquí tuvieron un criterio y ahora me decían otro? ¿Cómo es posible que lo que en un momento dado sí tenía una condición de prueba y esta persona la aportó, le dijeron que eso no tenía ningún valor? Ah, pero hace 15 años atrás, mira cuál era el problema político que había en Panamá. Ah, con razón. Ahora sí comprendo. ¿Sí? Siempre es importante saber el momento político en el que en un momento dado se resuelven ciertas controversias. Si nos olvidamos de eso, nos quedamos en la simple formalidad, ¿sí? Y no entendemos la dinámica y el problema del derecho y el proceso y todo esto. Pero además eso tenemos que verlo para que tenga eficacia. Hay muchos más, pero me concreto en esto del principio favor libertatis. Todo lo que usted vaya a resolver allí tiene que tener una interpretación a favor del derecho. ¿Los derechos de quién? De la persona que usted le está llevando a cabo un procedimiento o un proceso. Porque él es la persona que se puede ver afectada con lo que aquí decidamos. Entonces, todas las gestiones que llevamos aquí tiene que estar enmarcada dentro del principio favor libertatis, a favor del derecho, a favor de los derechos de la persona, de sus garantías. Nunca olvidemos eso, porque a veces, por experiencia uno lo sabe, que cuando te abren un proceso o estás inmerso dentro de un proceso, te hacen sentir que tus derechos ahí, eso es poesía, eso no tiene ningún valor. Entonces tú tienes que tenerle presente esto. Aquí usted está resolviendo y está llevando a cabo una causa que me va a afectar a mí o probablemente me afecte. Tráteme como lo que soy e interprete todo a favor de mis derechos. No es que el Estado no pueda tomar una decisión, pero nunca nos olvidemos cuando comenzábamos hace unos minutos atrás esto del Estado constitucional de derecho, ¿sí? Y que por lo tanto ese Estado tiene que tratar de hacer lo más posible eficaz los derechos y garantías de las personas. Principio favor libertatis. Y uno diría, bueno, pero eso ¿cómo se concreta hoy día en Panamá? En el 2004, cuando se modifica la Constitución, se le introduce un artículo, un párrafo, el artículo 17, y hoy día no hay excusa para decir que ese principio expresamente no existe. En el párrafo final del artículo 17 de nuestra Constitución dice: los derechos y garantías que consagra esta Constitución
Pueden ser 20, pueden ser 30, pueden ser 100, no importa. Pero los derechos y garantías que esta Constitución consagra deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona. Por lo tanto, ha cambiado el paradigma. Para que haya realmente un debido proceso, tengo que tener presente la Constitución, las leyes, pero además las convenciones y los tratados en materia de derechos humanos en todos los procesos. ¿Por qué? Porque lo que está en esta ley que le reconoce a esta persona como derecho, tengo que ir un poquito más allá en la Constitución. Pero además hay tratados y convenciones de derechos humanos que han sido ratificados por Panamá. Yo no puedo llevar acá a cabo un procedimiento, un proceso como si eso no existiera. Como que eso, bueno, eso es, la Asamblea ya lo ratificó y eso allá lo estudiará alguien en la Facultad de Derecho. No, eso es para aplicarlo, porque eso es lo que dice el artículo 17 en ese párrafo. Como eso es un mínimo, no excluyas a los otros. Y hoy día, para resolver con todo lo que implica esa garantía, toda persona que tiene que tomar una decisión o emitir un juicio de valor sobre un problema que entraña la posibilidad de afectar derechos a alguien, tiene que tener presente tratados y convenciones en derechos humanos, Constitución y leyes. Eso lo dice de por sí expresamente el nuevo Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal. Porque puede ocurrir lo siguiente: llega un tribunal o una autoridad administrativa, en un primer momento toma una decisión, la recurren, se la confirman. Caso va a la sala tercera y la sala tercera dice, aquí no se violó ningún derecho, y dice esa persona, sí, voy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y le dice, en efecto sí, vaya al Tribunal de Derechos Humanos, el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, y allá le dice, tiene razón, le violaron los derechos, condeno a quién, al Estado panameño. Todos violamos el derecho de esa persona. Dicho de otra manera, hoy día la Corte Suprema es la Corte Suprema, pero no es la Corte Suprema en materia de derechos humanos, ¿sí? Hay alguien más por encima de él, y por eso hay que ser cuidadosos cuando se van a tomar esas decisiones. Ustedes ven en WhatsApp que hay unos dos, siempre salen dos ojitos, ¿no? A veces mis hijas me los mandan, yo no sé con qué intención. Clic, me mandan como dice, hey papi, ojo. Bueno, hoy día todas las autoridades que tienen que tomar decisiones, tenemos que tener presentes esos dos ojitos ahí. Alguien nos está mirando, ¿sí? Alguien está verificando si nuestras actuaciones respetan los derechos humanos de estas personas, porque de lo contrario terminan en la Comisión Interamericana. Ya vamos a tener una representante panameña allá, enhorabuena, una mujer, enhorabuena, y en la Corte Interamericana, ¿sí? Así que lo que no resolvemos aquí conforme a los derechos humanos, allá va a ocurrir, y ya sabemos que a Panamá en varias ocasiones la han condenado por violación de derechos humanos, entre ellas la Corte de Lugo, fue la primerita que condenaron, ya saben eso, ¿no? La Corte de Lugo, cuando la ley 25 en 1990-91 que condenaron al Estado panameño, condenaron a Asamblea, Presidente y Corte de Lugo. Porque el proyecto de ley salió del Ejecutivo, lo aprobaron en la Asamblea, la Corte dijo que eso no violaba la Constitución y allá dijeron sí violan los derechos humanos. Ahí quedó condenado todo el mundo, para la historia está eso. Por lo tanto, el problema de la aplicación de los principios rectores del procedimiento administrativo son aplicables en ámbito tributario y tienen que ver con todo este componente. Y por eso el lema de este Congreso, ¿sí? Cuarto Congreso Internacional de Derecho Tributario, derechos fundamentales y tributarios. Pueda que discrepe, ¿no? No hay derechos tributarios distintos a los derechos fundamentales, ¿sí? Los derechos fundamentales son en cualquier ámbito en el que se encuentre, tributario o no. Pueda que yo se los amplíe, como dice el artículo, el numeral 17, el párrafo final del artículo 17 de la Constitución. Pero esos derechos tributarios son derechos fundamentales. Luego entonces tienen el mismo valor y la misma eficacia. No son menos, pueda que sean más, ¿sí? Si el legislador se los amplió, pero son esos derechos fundamentales. Y es ese gran debate que debemos tener presente. Yo sé que cuando uno aborda estos temas uno puede decir, bueno, pero quizás eso es para otro momento en nuestro país. O quizás hoy estamos en un ambiente en que eso sí se respeta y dentro de poco no.
Yo termino entonces con un pensamiento del gran Rubén Darío, el poeta. ¿Sí? Decía Rubén Darío en algún momento: si tu país es pequeño, hazlo grande con tus sueños. Permitámonos soñar que nuestro país pueda ser un país en el que se respeten plenamente los derechos fundamentales y las garantías, independientemente en el ámbito en que sea. Muchas gracias.